Queridos alumnos de nuestro básico E, nuevamente estamos con una enseñanza más. Es la 11ª enseñanza de nuestro curso básico E. Y por ello estamos muy contentos, ¿no? Porque cada semana que pasa, pues vamos aprendiendo más. El Señor nos va enseñando nuevas cosas. Y hoy nos toca un tema que, pues Dios no quiere dejar pasar, ¿no? Por alto. Y el día de hoy vamos a ver acerca de la creatividad en la oración. Creatividad en la oración, tema 11º de nuestro curso básico E. Ahí pusimos una portada un poco creativa, ¿no? Justo haciendo alusión a esta parte de la creatividad, ¿no? Pero, ¿qué quiere enseñarnos el Señor a través de este tema? Pues miren, que debemos de desarrollar esos dones, ¿no? También a través de nuestra oración, ¿no? Toda esa esencia creativa que Él nos da a través de su Santo Espíritu, quiere que la desarrollemos a través de la oración. ¿Para qué? Pues para enriquecer justamente esta relación que tenemos con Él, esta intimidad que tenemos con nuestro Padre. Y bueno, para iniciar, me gustaría hacerte algunas preguntitas, ¿no? O más bien, que ahí en casa, cada uno de nosotros más bien podamos hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Mi oración con Dios es aburrida o fresca? ¿Tengo un tiempo específico para orar dentro de mi agenda? O primero, ¿no? Tengo una agenda desde ahí y dentro de esa agenda tengo un horario específico para tener esa comunicación tan personal, tan íntima con mi Padre. Y la tercera pregunta que nos debemos de hacer en este momento es, ¿tengo no solamente ese tiempo específico, sino tengo un lugar específico? Y ya que te hayas hecho estas preguntas, vamos a reflexionarlas al final y obviamente comparándolas con el contenido también de este tema. ¿Te parece? Entonces, quiero volver a mostrarte la presentación. Ok, aquí ya la tenemos. Y primeramente mostrarte, antes incluso de iniciar con la oración, nuestra cita base. Nuestra cita base está en el Evangelio según Lucas, capítulo 11, verso 1. Es una cita, es un versículo que hemos leído muchas veces, ¿no? Y que dice así, yo te voy a leer todo el versículo 1 de este capítulo 11, ¿va? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Y sí, aquí innegablemente te tengo que decir cómo imagino, ¿no? Jesús terminando esa oración y uno de sus discípulos deleitándose, ¿no? Al mirar cómo Jesús oraba y diciéndole, Señor, enséñanos a orar. Y qué importante es, mi hermano, qué importante es que cada uno de nosotros, por muy grandes que ya seamos o que nos sintamos, ¿no? Porque incluso no somos así tan grandes, somos apenas unos chamaquitos que andamos entrando ahí a la secundaria, a la prepa o a la universidad, ya nos sentimos grandes, ¿no? Ya nuestros papás no nos pueden decir nada porque ya nos sentimos grandes. Bueno, aunque tú ya te sientas grande, aunque tú ya sientas que lo sabes todo, a veces es necesario
sí, hacernos como niños. Y es por eso que yo te pongo esta imagen aquí en la presentación, porque es necesario hacernos como niños. Y así como sus discípulos veían a Jesús orar y seguramente se deleitaban, decirle en este momento, sea mañana, tarde, noche, según el horario en el que tú estés mirando esta enseñanza, que le podamos decir a nuestro Padre, enséñanos a orar, que nuestra oración pueda ser creativa. Danos esa habilidad en nuestras palabras, Dios, para poder presentarte una oración fresca. Que estos tiempos no sean tiempos monótonos, sino sean tiempos de una frescura, de estarnos deleitándonos, ¿no? En esta conversación, en esta plática. Y es así que entonces yo te voy a invitar a que iniciemos con esa oración, ¿te parece? Padre, bendecidos somos porque estamos el día de hoy delante de ti. Tuvo que ocurrir un gran acontecimiento para que nosotros pudiésemos estar el día de hoy aquí en tu presencia, Dios. Y ese gran acontecimiento fue la muerte en la cruz, pero también la resurrección de nuestro Señor Jesús, que es la que nos da libre acceso a tu trono de gracia. Y tu trono es así, Dios, es un trono lleno de gracia. Y tú nos recibes y tú nos escuchas, papito. Queremos en este día, Dios, en este momento, ponernos en tus manos para que a través, Dios, de esta enseñanza, tú aún nos sigas enseñando más, sigas añadiendo más, pero no solamente más conocimiento, sino más de ti, Dios. Cómo quieres que nos comuniquemos, aún enséñanos esas estrategias, esas tácticas, Dios, para hacer de nuestras conversaciones frescas, conversaciones en donde nos sintamos deleitados delante de ti, en donde sea un placer y sean momentos en donde en lugar de estar contando los minutos, los segundos, Dios, estemos nosotros deseando estar más tiempo allí a tu lado, apegados a ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues eso es lo principal, hacernos como niños y pedirle al Señor que Él sea enseñándonos. Y de esta manera, bueno, pues decirte que debemos de siempre buscar, ¿no? Ser creativos en nuestra oración, agregar variantes, agregar elementos, ¿no? Y que vamos a ir desarrollando a través de este tema, de tal manera que la oración no sea una carga más para nuestra vida, que no llegue esa hora en la que quizás ya tenemos allí anotado en nuestra agenda, si es que ya lo tenemos, y que en esa pregunta ya reflexionamos al inicio, no llegue ese momento y digamos, ay, la hora de la oración. No, que digamos, ay, la hora de la oración, porque queremos estar con el Padre, ¿no? O incluso si tenemos la costumbre, ¿no? De que oremos en la mañana, no despertarnos y decir, ay, no, me tengo que levantar a orar. No, sino que de verdad sea un anhelo ardiente el poder despertar, agradecer a Dios y después de ello el poder tener ese tiempo de comunión con el Padre. Muy bien. Ahora, vamos a mirar el primer punto. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de que haya creatividad
en nuestra oración? Bueno, pues el principal propósito es justamente, ¿no?, lo que ya mencionábamos, adquirir esas variantes en nuestra oración personal para hacerla más fresca, ¿no? Hacerla más fresca, no algo aburrido, no algo cansado, no algo, ay, que siempre sea lo mismo, sea igual, ¿no? Sino que haya frescura, que haya variantes en nuestra oración. Ese es el propósito. Y bueno, pues te voy a pedir que me acompañes primeramente a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Y una vez que tengas ese versículo, que recuerda, debes de tener ahí al lado tu Biblia, pues vamos a leer esta cita juntos. Dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores, y es allí donde quiero llamar tu atención. Dice, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, la gracia del Señor es multiforme, es decir, tiene muchas formas. Y Él nos da de su gracia y nosotros somos administradores de esa gracia. Entonces, incluso cuando nosotros estamos orando y enlazando esta cita con la primera que veíamos de Lucas 11, pues entonces, si la gracia del Señor es múltiple, ¿no? Tiene muchas formas. ¿Tú crees que si nosotros, cuando nos hacemos como niños, cuando mostramos esa dependencia, que es en ese momento en que nos presentamos delante de Él para orar, ¿tú crees que nos va a negar el enseñarnos nuevas formas, ¿no?, nuevas tácticas, ¿no?, para poder hacer oraciones más entretenidas, oraciones eficaces, ¿no?, oraciones que estén llegando, ¿no?, directamente al corazón de Dios, en donde no haya obstáculos, ¿no?, en donde no haya la televisión de por medio, no esté el teléfono de por medio, los mensajes, las personas, ¿no?, interrumpiéndonos, no, sino que sea una oración eficaz, una oración que llegue directamente al corazón de Dios. Entonces, yo creo que sí, ¿no? Y inclusive, si nosotros nos vamos a leer un poquito la parte del Antiguo Testamento, nosotros vemos cómo Dios ministraba, ¿no?, a través de su espíritu, de esa creatividad a músicos, a diseñadores, ¿no?, inclusive para hacer los vestidos de los sacerdotes. Entonces, imagínate, si nosotros le pedimos al Señor, como esas personas dependientes, como esos niños, como esos hijos que somos, que nos enseñe formas creativas para orar. ¿Tú crees que el Señor no lo va a hacer? ¿No va a derramar de su espíritu sobre de nosotros y nos va a dar de esa creatividad? Porque su espíritu es creativo. Nada más recuerda, cuando se crearon los cielos y la tierra, ¿no? Ahí en el libro del Génesis, dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía, ¿no? Se movía ahí entre las aguas. Entonces, estaba allí presente el Espíritu de Dios en la creación. Entonces, tú puedes mirar a través de la creación, inclusive, cómo el Señor es tan vasto, ¿no? Tan diverso, ¿no? No sé si algún día has tenido la oportunidad, ¿no?, de ver los pececitos y estar ahí en el mar y mirar los peces de tantos colores, las formas, ¿no? O ver tantas cosas, ¿no?, que son parte de la creación y que las hizo el Señor. Y entonces ahí donde nos podemos dar cuenta que Dios es tan creativo y Él nos da de esa multiforme gracia que tiene, y Él nos da de esa creatividad que tiene su espíritu, y no nos las niega. Entonces, vamos primero
a saber eso, que como hijos de Dios, si en algún momento hemos sentido, una vez que ya nos hicimos estas preguntas, ¿no? De, oye, mi oración es aburrida o fresca. Si decimos, ay, no, es medio aburrida, pues yo creo que es momento, ¿no? Y debemos de estar, es momento de acercarnos a Dios y es momento de estar conscientes y de pedirle, ¿no? Que Él nos dé esa creatividad, ¿no? Que tiene su espíritu, de esa aún gracia que es multiforme, ¿no? Para también adquirir esa creatividad en la oración y pueda entonces haber frescura, ¿sí? Y bueno, también me gustaría compartirte, ¿no? Como dice la palabra en Mateo 6, del 5 al 6. Mira, y quizás a veces siento que por lo que dice esta palabra nosotros nos hemos estancado, ¿no? O nos hemos hecho esta idea de cómo debe de ser la oración personal. Pero también hay que darle ese real sentido que tiene esta palabra. Entonces vamos a leerla, ¿te parece? Mateo 6 del 5 al 6. La tenemos, dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, cuando leemos esta palabra, que es una palabra hermosa, ¿no? Y que nos da luz en el sentido de que la oración personal, pues, es entre Dios y cada uno de nosotros, ¿no? Y que debemos de tener un lugar específico y así incluso lo hemos enseñado en otros temas de nuestros cursos básicos, tener un lugar específico en donde nadie nos interrumpa, en donde solo seamos el Señor y nosotros, y eso está perfecto. Pero la verdadera intención que tiene esta cita es que no seamos, ¿no? Como los hipócritas, ¿no? O sea, como pues los fariseos, ¿no? Que en esos tiempos amaban, ¿no? No hacían una oración de corazón, no hacían una oración sincera al Padre, sino que lo único que decían eran palabrerías, ¿no? Y así se mostraban en las sinagogas, y así se mostraban en medio de las calles, haciendo oraciones, pero que no tenían ningún sentido, sino para ser vistos por las personas. Y esa es la verdadera intención, o sea, de que nuestra oración sea una oración sincera. Y en ese sentido, no amemos el ser vistos, sino que el objetivo principal sea tener esa común unión con el Padre y el tener esa intimidad. Y generalmente, pues, cuando queremos reservar, ¿no?, un asunto entre una persona y nosotros, pues buscamos esa intimidad, ¿no? Y no andamos en lo público, sino siempre en lo secreto, ¿no? Y eso es lo que estaba pidiendo aquí, o lo que estaba aconsejando nuestro Señor Jesucristo, pero más bien con relación a hacer oraciones sinceras, oraciones que no se hicieran para ser vistos por los demás, sino buscando esa intimidad con el Padre. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso en este punto, en donde hablamos del propósito de la creatividad en la oración, pues yo te decía, vamos a adquirir variantes y no hay que quedarnos con que entonces solo podemos orar en nuestro aposento, en nuestra recámara. Pues no, hay que buscar otras variantes, pero sin perder esa intimidad que es justamente de lo que nos habla esta palabra, ¿no? Y esa sinceridad con el Padre, intimidad y sinceridad, que es de lo que habla esta palabra, no tanto
el lugar, ¿no? El lugar como tal. Entonces, decirte que hay que buscar variantes. Primero, aquí yo te pongo varias imágenes, ¿no? Horarios, ¿en qué horarios estamos haciendo nuestras oraciones que muchas veces se tornan aburridas? Ay, quizás estamos escogiendo ya las 11 de la noche, ¿no? Ya cuando terminamos todas nuestras actividades. Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que terminamos todas nuestras actividades, nos disponemos a orar y lo único que hacemos es quedarnos dormidos, porque ya estamos tan cansados de todo el día que lo que hacemos es quedarnos dormidos. Entonces hay que variar los horarios, ¿no? Hay que buscar un horario en donde nosotros estemos despiertos, ajá, también. Los lugares, ¿no? Aquí vemos a esta pareja orando ahí al lado del mar, en la playa, y qué rico. Es algo que yo te recomiendo mucho. Quizás pues nosotros vivimos en Zumpango, Estado de México, o quizás estés viendo el video y tú vives en otro lado, pero no tenemos playa, ¿no? No tenemos playa, pero si Dios te permite en algún momento ir a algunas vacaciones, yo te recomiendo esto, que, que utilices un amanecer en la playa o un atardecer en la playa, camines sobre la playa o te sientes así únicamente así mirando las olas y orando, y es de verdad algo muy inspirador. O sea, definitivamente allí el Señor, al mirar esa majestuosidad, ¿no? Del mar, esa inmensidad del mar, te inspira. Ajá. Al escuchar el oleaje, al sentir esa brisa, el Señor te inspira. ¿Sí? Entonces, no pierdas oportunidad de hacerlo. Y bueno, aquí te pongo a una chica que pues está leyendo y también en algún momento seguramente tiene esos tiempos de oración. ¿Dónde? La naturaleza, ¿no? Ay, vete a un parquecito, eh, eh, a un lugar en donde esté fresco, ¿no? Quizás puedas estar debajo de un árbol y escuchando, ¿no? Como el trinar, ¿no? de un ave, escuchar, ¿no? A los pajaritos y decir, gracias Señor, o sea, si ellos te alaban, yo por qué no, e iniciar, ¿no? con esos tiempos de alabanza y de adoración, y así empezar con una oración, ¿no? Pero en un lugar incluso fresco, ¿no? Como podría ser en algún jardín, en algún parque, etcétera, ¿no? Igual si en tu casa tienes un jardín, ay, un día agarrarte ahí un banquito, una sillita, o simplemente tú tirarte ahí en el pasto y empezar a orar. Podría ser, ¿no? Y aquí en una azotea se tiene una hermosa vista, ¿no? Cuando uno está mirando desde arriba, e incluso eso te permitirá estar intercediendo por tus vecinos, por tu municipio, por tu país, por, eh, por las personas, ¿no? Siempre eso traerá a tu memoria, ¿no? Las necesidades que tiene tu comunidad, y eso también te permitirá tener tiempos hermosos al orar en una azotea. Fíjate, quiero compartirte que muchas veces cuando hacíamos guardias de oración en la iglesia y veíamos que luego los jóvenes tenían clase en el tercer nivel, entonces nos dábamos cuenta con una amiga que tengo, ¿no? Y que también era guardia de oración, y bueno, ahorita no está acá en México, pero si veíamos que dejaban la puerta abierta, decíamos, ¿y por qué no nos subimos a orar en la azotea de la iglesia, en la azotea de Centro Cristiano Zumpango? Y nos subíamos, y no sabes qué hermoso era orar allí arriba. Teníamos la visión, ¿no? Así como lo puedes mirar aquí en la imagen, ¿no? De nuestros vecinos, pues, varios lugares, ¿no? Estratégicos de aquí de Zumpango, o sea, llegaba esa inspiración, ¿no? Por parte del espíritu para estar intercediendo. Entonces, también es muy padre.
Eh, cuando yo tengo oportunidad de estar allí en la ciudad, ahorita no he podido estar, ¿no? Por este tema de pandemia, pero allí donde vivo en la ciudad, la recámara tiene una puerta que da así como a un balconcito y puedo mirar el jardín de la casa, pero en las noches cuando yo llego de trabajar, luego se ven unos cielos todavía en la ciudad tan estrellados que también el poder salir ahí a ese balconcito y tener la frescura, ¿no? Del airecito que te da y en la noche y mirar el cielo así de estrellado también inspira. Entonces hay que movernos también, buscar lugares estratégicos, horarios, ¿no? Y darle esa variante a nuestra oración. Bueno, el siguiente punto de nuestro tema es acerca de la oración de identificación. Oración de identificación. ¿En qué consiste? En no solamente orar por nuestras necesidades o las necesidades de nuestra familia, sino ponernos en el lugar de otra persona que tenga una necesidad, que esté pasando por alguna prueba o esté sufriendo, ¿no? Como en el caso de este pequeño aquí con su amiguito. Y bueno, para tratar este tema, vamos a mirar dos citas, ¿te parece? La primera está en el libro de Daniel, Daniel capítulo 9, versos del 4 al 6. Te voy a esperar a que abras tu Biblia y ahí lo tengas. Daniel capítulo 9, versículos 4 al 6. Dice la palabra: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impiamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Y bueno, pues en este pasaje, Daniel, si te das cuenta, su oración, él toma el lugar de su pueblo y él toma el lugar de sus hermanos. Daniel siempre fue muy disciplinado en oración, en ayuno, fue realmente un hijo de Dios, una persona temerosa de Dios. Entonces, Daniel en su oración, si te das cuenta, no dice, ay, Dios grande que guardas el pacto y la misericordia con los que te obedecen, perdónalos, ellos han pecado mucho, ellos han cometido grandes iniquidades, no han obedecido tus ordenanzas ni tus mandamientos, y así como acusándolos, ¿no? No, si te das cuenta, la oración de Daniel es una oración de identificación, porque él toma el lugar de sus hermanos, de ese pueblo de Israel rebelde, de ese pueblo de Israel, sí, que no había obedecido a los mandamientos de Dios y que por eso habían sido cautivos, pero aunque él había sido una persona fiel, había sido llevado a cautividad, él se pone en el lugar de ellos y empieza a hacer confesión y decir, Señor, perdónanos, o sea, tú eres grande en misericordia y hemos pecado, pero él toma ese lugar. Entonces, esa es la oración de identificación, tomar el lugar, como si yo estuviese pasando por esa situación y tomar ese lugar de mis hermanos y así orar. Ahora, te decía que íbamos a mirar dos citas. Una es esa de Daniel y la otra la tenemos en Nehemías. Entonces, acompáñame al libro de Nehemías, capítulo 1, versos del 1 al 7. Y mira cómo dice la palabra.
palabras de Nehemías, hijo de Acalías, dice, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. O sea, Nehemías pregunta qué ha pasado, qué ha pasado con esos de sus hermanos que aún estaban en Jerusalén, ¿no? Y estos, uno de estos hermanos, Hanani, vean el informe que le dan a Nehemías, ¿no? Versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y una vez que sabe de la situación que están pasando sus hermanos, Nehemías dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, y que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Ay, y esta oración a mí me impacta, ¿no? Porque una vez que Nehemías se entera de la situación que están teniendo sus hermanos, me lo imagino, y fue grande su tristeza, ¿no? Ese sentir, ¿no? De impotencia, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que sentimos esa impotencia al saber la necesidad que están pasando algunos familiares, algunos de nuestros hermanos conocidos, ¿no? U otras personas. Y entonces dice la palabra allí en el versículo 4 que cuando él escuchó ese reporte, dice, me senté y lloré. Y sí, ¿no? Por ese sentir de impotencia. Y luego dice, e hice duelo por algunos días. O sea, ese sentir le duró días a Nehemías. Pero dice la palabra que después ayunó y oró. Oró por sus hermanos que estaban en Jerusalén. Entonces, cuando él ayuna, ustedes recuerden que el ayuno es un ejercicio espiritual. ¿Para qué? Para que se debilite sí mi carne, pero sea fortalecido mi espíritu y podamos nosotros ser guiados por Dios. Entonces, en ese momento de quebrantamiento, se hace como ese niño del que platicábamos, ¿no? Al inicio. Se hace como ese niño y es guiado en oración y es guiado para hacer ¿qué? Una oración de identificación, de condolerse, de dolerse por sus hermanos y entonces empezar a orar por ellos. Y al igual que Daniel, Nehemías no dice, ay, en extremo, ten misericordia de Dios de mis hermanos que están en Jerusalén, porque en extremo se han corrompido. No, él dice, en extremo nos hemos corrompido y no hemos guardado tus mandamientos. O sea, se identifica aún con el pecado de sus hermanos para orar al Padre. Entonces, es importante, ¿no? Tener presente este tipo de oración para darle también esa variante, ¿no? A nuestra oración. Otro tipo de oración
que nosotros tenemos es la oración apremiante. Oración apremiante. Y es que luego surgen situaciones, ¿no? En donde no hay tiempo y no puedes decir, ay, ahorita me encierro en mi habitación, oro, ¿no? Unos minutos y ya después salgo, ¿no? O sea, ni siquiera estás cerca de tu casa para ir a tu habitación y orar y encerrarte en lo secreto, ¿no? Como dice Mateo 6, sino tienes que hacer una oración así de ya. Una vez, te cuento, una vez íbamos pasando por el Town Center y íbamos rumbo a la iglesia. Me parece que había uno de esos eventos que como centro cristiano tuvimos, ¿no? De sanación y milagros y bueno, pues ya íbamos hacia la iglesia. Por alguna situación fuimos por ese lado y íbamos regresando, ¿no? Ya hacia la iglesia. Y, y vimos que un auto había tenido ahí un accidente y, y entonces yo pues, no podíamos pasar y entonces nos quedamos ahí parados. Y yo en ese momento lo único que pensé fue en bajarme. Me bajé y empecé a orar. Empecé a orar y quienes estaban involucrados en ese accidente, perdón, eran unos hermanos que venían de Pachuca justamente al evento de Sanidad y Milagros en Centro Cristiano Zumpango. Y ya después los pude mirar en otro evento, pero gracias a Dios estaban bien y gracias a Dios no pasó a mayores. Pero en ese momento yo lo único que hice fue bajarme del auto y empezar a orar, ¿no? Y así, ¿no? Puede pasar que incluso en nuestro trabajo, ¿no? Estando en nuestro trabajo o estando en la escuela, algo sucede, algo pasa y alguna situación, ¿no? Complicada y tenemos que estar orando, ¿no? Ahí en nuestro lugar o igual nos metemos al baño y ahí oramos. Recuerdo también en un trabajo que había una compañera, ¿no? Que ahora es una gran amiga, que igual cuando traía así problemas complicados y eso, iba a mi lugar y me decía, ay, necesito que ores por mí. Y yo, sí. Y si había la posibilidad en ese momento, pues nos íbamos, ¿no? Allí a las escaleras de emergencia, que se utilizan generalmente cuando no funcionan los elevadores, ¿no? Pero nos íbamos ahí a las escaleras de emergencia, ahí nos sentábamos y podíamos orar ahí. O sea, esa es una oración apremiante. Ahora, quiero mostrarte un ejemplo bíblico, ¿no? Vamos a Nehemías 2, Nehemías capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5, ¿va? Bueno, espero que lo tengas ahí en tu casa. Dice la palabra: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces, acuérdate, Nehemías era copero del rey. Entonces, está allí un día sirviéndole el vino al rey, que estaba ahí junto a su reina también, y
Y el rey ve el rostro tan triste de Nehemías y le dice, ¿por qué está triste tu rostro? Y entonces Nehemías, aunque teme, sí le expresa al rey, ¿no? ¿Cómo no va a estar triste mi rostro si me acaban de informar que la ciudad, ¿no? Casa de mis padres, está devastada, ¿no? Está desierta, las puertas consumidas, ¿no? Por el fuego. Y, o sea, ¿cómo no va a estar triste mi rostro? Y el rey, en ese momento, yo creo que nunca se lo esperó Nehemías, le dice, ¿qué cosa pides? Pídeme algo. Y aquí es donde la palabra llama mucho mi atención, como dice, entonces oré al Dios de los cielos. O sea, Nehemías no se esperaba esa actitud de parte del rey y que le dijera, ¿qué cosa pides? Pídeme lo que desees, ¿no? Entonces en ese momento, o sea, fue apremiante el hacer una oración al Padre para que le guiara, ¿no? En qué cosa pedir. Entonces la palabra es así muy tajante y dice, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. Entonces fue algo inmediato. Me imagino a un Nehemías nada más así suspirando y ni siquiera a lo mejor cerrando los ojos, sino suspirando y diciendo al Señor, ayúdame y dame ¿qué debo de pedirle al rey? Y en ese momento fue guiado por el Espíritu y le pidió el que lo mandase a reedificar, ¿no? Le permitiese ir a reedificar Jerusalén, la casa de sus padres. ¿Sí? Esta es la oración apremiante. Y aquí te pongo esta imagen porque, no sé, me imagino a esta mujer en esa posición, pero si te das cuenta, este lugar no son las escaleras de su casa, ¿no? Son las escaleras seguramente de un juzgado o de un hospital, de un lugar público. Entonces, así podemos estar en una situación apremiante, que algo no esté saliendo bien y entonces te puedes quizás apartar del resto de la gente para poder tener esa intimidad, pero aún en un lugar público como este, el poder orar, ¿sí? Y este punto de nuestro tema, rompiendo esquemas. Este punto me gusta, ¿no? Y una de las personas que rompía un poquito los esquemas, pues era Daniel. Si nosotros nos vamos a las escrituras, ahí en Daniel 6:10, dice la palabra, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. ¿Y qué decía el edicto? O sea, pues el edicto no eran buenas noticias, ¿no? Para el pueblo de Israel, no eran buenas noticias para los judíos. Y entonces él sabe de ese edicto, entra en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces, aquí nosotros vemos aún ese hábito en Daniel, ¿no? De orar rompiendo esquemas, abriendo no orar incluso en lo secreto, sino abiertas las ventanas de su recámara y orar hacia Jerusalén, hacia un lugar estratégico, ¿no? Rompiendo esquemas. Por eso yo te decía, eso de quizás a veces subirte a la azotea, ¿no? De algún lugar y mirar hacia un lugar estratégico, eso es inspirador, ¿no? Entonces, a veces tenemos que así romper esquemas, cambiar posturas en nuestra oración, variar el orden de los elementos de nuestra oración, quizás iniciar alabándole, ¿no? Adorándole a través de alguna alabanza y después iniciar un tiempo de externarle, ¿no? De derramar nuestro corazón delante del Padre. O iniciando con acción de gracias, o sea, cambiar los elementos de nuestra oración. Y también, por ejemplo, en esta parte, y que puede ayudar, el orar caminando, porque además recuerda, como dice la palabra, ¿no?
ahí en Deuteronomio 11:24, que todo lugar que pisare la planta de nuestro pie será de nosotros. Será de nosotros. Entonces, es una buena estrategia, ¿no? Cuando hablamos de romper esquemas. ¿Por qué no nos organizamos, ¿no? Unas caminatas y unas caminatas de oración, y aunque estemos nosotros solos, ¿no? O sea, quizás de nuestra casa a la deportiva, ¿no? Podría ser, de nuestra casa a la deportiva, ir caminando ir orando, ¿no? Así como vemos en esta imagen a este chico, ¿no? Y van a ser tiempos hermosos. Yo te puedo compartir, ¿no? Quizás te digo anteriormente con esta amiga que ya no está en México, pero sí, de su casa, a veces caminábamos hacia el hospital, ¿no? Hacia este hospital de especialidades, ¿no? Y regresábamos y orando, ¿no? Entonces, eso es bonito, ¿no? Pero también si lo podemos hacer solamente nosotros, sería muy padre, ¿no? Porque tendríamos esa intimidad, esa intimidad con nuestro Padre. Muy bien. Y este otro punto de nuestro tema, acerca de la oración. ¿Qué es la oración? Pues sí, es orar confiando en que Dios va a contestar, ¿no? Y va a dar una respuesta a esa oración. Pero no nada más es quedarnos esperando, ¿no? Sino que a veces y en ciertas peticiones es necesario accionar y aún actuar en fe ya. O sea, actuar de tal manera que ya le estamos dando gracias al Señor por su respuesta y estamos actuando. Por ejemplo, si yo estoy pidiendo al Señor que me supla de un trabajo, ¿no? y me quedo dormido, ¿no? Como el chico que vemos aquí en la foto. Diario me levanto a las 11, 12 de la mañana, ¿no? Ya de la tarde, y ni siquiera aplico, ¿no? Para la posición que quiero. Pues, ¿cómo voy a obtener entonces el trabajo, ¿no? Pero una vez que me despierto a las 12 del día, yo ya empiezo a orar, ¿no? Porque el Señor me dé ese trabajo. No, hermano. Tenemos que practicar la oración. Sí, yo oro por ese trabajo, confío en el Señor, pero tengo que hacer lo propio, tengo que hacer lo que a mí me corresponde como hijo de Dios. Durante ese tiempo en el que no tengo un trabajo, pues tengo que estar aplicando, seguramente recibiré llamadas, tendré que ir a entrevistas o tendré que hacer algo, ¿no? Tendré que estar en búsqueda de ese trabajo. Oración. Sí, hermanos. Espero que haya sido claro el ejemplo. Y bueno, nuestro siguiente punto es acerca de los beneficios de la creatividad en la oración. Y bueno, yo solo te voy a platicar de un beneficio, pero lo que te voy a pedir es que durante esta semana tú estés, primero hagas la acción práctica que vamos a mirar adelantito, o más adelante, y puedas mirar algún beneficio. O si ya has practicado el tener alguna variante en tu oración, que puedas platicarnos de algún beneficio que hayas recibido por adoptar esa variante. Y eso lo vamos a ver en nuestra reunión Zoom. Pero no quiero dejarte solamente así, sino que me gustaría, pues, contarte, ¿no? Acerca de los beneficios que yo he visto, ¿no? De ser un poquito más creativos en esta parte de la oración. Y uno de los beneficios es que, como yo te decía hace rato,
tus tiempos de oración no son esos tiempos en donde estás viendo el reloj o estás entretenido en el celular, ¿no? Viendo qué hora es y ya cuánto te falta, ¿no? Para cumplir, fíjate, entre comillas esa palabra, para cumplir con tu tiempo de oración. No, sino que el beneficio es tener tal conexión, ¿no? Tal intimidad con el Padre que el tiempo se pasa súper rápido. Ajá. Ni siquiera te das cuenta de cómo pasa el tiempo. Entonces, puedes tener mayor intimidad sin estarte preocupando por si ya es hora o como que fastidiado ya por el tiempo. No, de verdad, experimentar, ¿no? Justo lo que decía el salmista, ¿no? Que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias para siempre. Que ese tiempo sea eso, una delicia. Muy bien. Y bueno, pues ya para finalizar con este tema, quiero hablarte un poquito de la acción práctica, que vamos a tener en esta semana. Y primero, es una invitación para que nos hagamos como niños. Es necesario, hermano, es necesario depender totalmente de nuestro Padre. Ajá. Estar apegados a Él. Ajá. Ser esos pámpanos que están pegados, ¿no? Que están pegados a las ramas. Estar apegados a Él. Entonces, el primer paso es hacernos como niños. Y una vez estando allí delante de su presencia, dispuestos a ser enseñados, decirle al Padre, como le decían sus discípulos, o uno de sus discípulos, ¿no? Enséñame a orar. Y vamos a agregarle esta parte. Enséñame a orar y a ser creativo en mi oración. Y ya lo que nos corresponde a nosotros es probar horarios, lugares y posturas diferentes en nuestra oración. Y una vez que tengas una experiencia allí con nuestro Padre en esta semana, pues nos vas a platicar acerca de uno de los beneficios que hayas recibido y eso lo vamos a compartir con los demás de nuestros compañeros de curso en nuestra sesión Zoom. ¿Te parece? Muy bien, pues terminamos entonces este tema y ahora quiero invitarte a que oremos. Padre, gracias por esta enseñanza. Oramos, Dios, nos ponemos en tus manos para que seas tú ministrando a través de tu Santo Espíritu. Ministra, Dios, conforme a tu multiforme gracia. Danos de esa creatividad, Dios, la necesitamos, Dios, porque no queremos que nuestras oraciones sean aburridas, no queremos que nuestras oraciones sean únicamente para cumplir, Dios, sino queremos experimentar, así como lo hacía el salmista, Dios, de esos tiempos de deleite delante de ti, Dios, en donde haya una plenitud, Dios, en donde nuestro corazón realmente pueda gozarse, Dios, y no estar atados en cuanto a tiempo y no estar más ya cargados, sino dejar en esos tiempos todas nuestras cargas, Dios, todas nuestras cargas. En el nombre de Jesús, oramos para que seas tú guiándonos a través de tu Santo Espíritu y podamos compartir, Dios, de cada una de estas enseñanzas que tengamos durante la semana en esa sesión de Zoom. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues así nos despedimos. Qué gusto estar con ustedes y Dios te bendiga mucho, mi hermano. Te mando un abrazo, hermana o jovencita, jovencito, te mando un abrazo muy fuerte. Bendiciones.